Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carventi. Bienvenidos a todos. Pues Mayra, nuestro auditorio, hoy vamos a estar hablando de un tema que consideramos de relevancia. Trae muchos temas relacionados a partir del acceso a la justicia y cómo garantizar la misma. Entonces, hoy vamos a estar platicando de los derechos humanos de las personas con discapacidad que se ven involucrados en un proceso penal. Y hoy también tenemos un invitado especial. Entonces, ¿te parece bien si empezamos a dar toda la temática, May? Sí, vamos a arrancar porque cada programa es muy interesante, cada programa tratamos de traerles temas que pareciera que no se ven, pero cuando uno los comienza a vivir, te das cuenta de lo que te enfrentas. Y pues bueno, las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras en muchos aspectos, pero bueno, trasladándolo ya al aspecto del acceso a la justicia, pues imagínate, ¿no? ¿Qué de barreras ellos enfrentan y pues más en nuestro país, porque seguramente en otros países, ¿no? Hay una mayor accesibilidad para todos y bueno, estas barreras aquí en México, ¿qué incluyen? Bueno, pues incluyen la falta de ajustes razonables. También es importante que, aunque muchas personas dicen que ya no existe, pero sí, existe una discriminación y esta discriminación es estructural y es un desconocimiento de su capacidad jurídica que tienen, ¿no? Entonces, a pesar de los avances normativos, pues persisten prácticas que vulneran sus derechos y especialmente cuando son víctimas, imputadas o testigos dentro de un proceso penal. Debemos de precisar que la definición de persona con discapacidad, es que es importante comenzar por ahí, ¿no? Ya hablamos de estas barreras, pero tenemos que iniciar. ¿Qué es una persona con discapacidad? Bueno, se encuentra en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y esta fue adoptada en el 2006 y México la ratificó en el 2007. Entonces, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan diferencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, si para uno a veces es complicado, ¿no? Entonces, las personas que tienen pues estas diferencias o estas deficiencias físicas, mentales, pues sí, es más complicado aún. Entonces, no olvidemos que nuestra Constitución establece en el artículo primero, que todos sabemos esta gran reforma de este artículo, la prohibición de toda la discriminación motivada por discapacidad. Y el artículo 20 también garantiza los derechos de las víctimas y de las personas imputadas, incluyendo el derecho a un debido proceso y a la asistencia jurídica adecuada. Entonces, están protegidos por todos lados, ¿no? Tienen todo el derecho de participar, pero también ellos tienen el derecho a no ser discriminados por por este contexto de discapacidad. Entonces, así, todo este marco jurídico mexicano, el acercamiento a las personas con discapacidad al sistema de justicia penal se contempla desde diversas perspectivas, principalmente bajo un enfoque de derechos humanos, de accesibilidad, de igualdad y no discriminación. Pero bueno, existen varios supuestos y escenarios en los que una persona con discapacidad puede intervenir o interactuar dentro del sistema penal, ya dijimos, ¿no? Ya sea como víctima, como imputado, como procesado, como testigo, y la ley establece obligaciones específicas para garantizar su acceso efectivo a la justicia. Entonces, están cubiertos por todo el tema jurídico, ellos están protegidos y se deben de tener estas obligaciones específicas para garantizarlo.
Pero bueno, ¿cuáles son estas obligaciones? Ya, y si tú nos puedes platicar un poquito más, por favor. Sí, Norma. claro, esto lo vamos a encontrar, como bien mencionabas, tanto en la Ley General como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Em, Claro, vamos a hablar, por supuesto, de lo que dice la ley, ¿verdad? Porque cuando ya eso lo cruzamos con si es efectivo o no, bueno, ya esa es otra cuestión interesante, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a la mirada de las personas con discapacidad en su calidad de víctimas u ofendidos, estamos hablando en la ley general habla de este reconocimiento que deben de tener como víctimas en una situación especial de vulnerabilidad y que obliga al Estado a brindar ajustes razonables en cuanto a asistencia, accesibilidad, para que justamente puedan ejercer sus derechos de manera paritaria en un procedimiento penal. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, esto lo vamos a encontrar en la Ley General, en el artículo 4, en la fracción séptima y en el artículo 49. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 109 y 110, se habla precisamente de estas medidas especiales de protección y de asistencia que incluyen el tema de intérpretes, apoyos técnicos, personal capacitado para pues, garantizar esta participación efectiva. Cuando estamos hablando como imputados o procesados o tienen la calidad de imputados o procesados, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 113 y en el 114 habla de que si tenemos una discapacidad que está presentando el imputado, entonces, y que si esta discapacidad afecta tanto la comprensión o la participación dentro del proceso, entonces el juez es el que debe de pues ordenar todos estos ajustes necesarios que incluirán peritajes médicos, apoyo y igual asistencia especializada. Además, para garantizar que tengan esta defensa adecuada, pues el defensor tiene que estar capacitado, tiene que contar con los intérpretes y que pues se adapten los ajustes necesarios al procedimiento a partir del principio pro persona. Si estamos hablando de un testigo, de un participante procesal, pues nos tenemos que ir al Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico en el artículo 218 y 219. Este nos habla de adoptar medidas especiales para la toma de declaraciones de las personas con discapacidad, incluyendo el uso del lenguaje accesible, los intérpretes de lengua de seña o los facilitadores de la comunicación, o en su caso, las videograbaciones para pues tener ahí en reserva el testimonio. Sin embargo, lo que sí también podemos darnos cuenta un poco es que sí, las personas con discapacidad han estado pues sujetas históricamente a diferentes estigmas y prejuicios, visiones asistencialistas o meramente médicas que pues los consideran como sujetos de compasión y caridad y no como verdaderos sujetos plenos de derechos que puedan hacer valer los mismos en un procedimiento. Y esto también ha limitado su participación en la vida pues, social, política y jurídica, y esto lo único que hace es generar las exclusiones estructurales, la reproducción de barreras en todos los ámbitos que incluso pues, tiene un impacto en el sistema de justicia. Sin embargo, pues el enfoque de derechos humanos sí busca esta transformación pues, cultural, pues aquí sí vamos a tener un reconocimiento pleno, ¿no? de las personas con discapacidad como titulares de derechos, con el reconocimiento de esta autonomía, de la capacidad jurídica y que también pues tienen al ser pues individuos, ¿no? Sí con una discapacidad, pero eso no merma su posibilidad de formar parte de la sociedad, pues tenemos que estar trabajando en la eliminación de estereotipos para pues evitar esta discriminación y trabajar en la inclusión, exigiendo también a las instituciones, tanto públicas como privadas, que hagan lo necesario y lo conducente para que pues logremos materializar esta igualdad sustantiva y la accesibilidad universal. Además, también
cuando tenemos este enfoque o esta perspectiva de discapacidad, implicará que ocupemos diferentes principios y medidas concretas para que en el ámbito jurídico podamos garantizar esa igualdad sustantiva, podamos eliminar las barreras que tienen las personas con discapacidad para poder ejercer sus derechos. Y entonces aquí es donde entran como en mayor énfasis lo que platicabas, ¿no? Los ajustes razonables, los temas de accesibilidad, la interdicción de la discriminación por motivos de discapacidad, la capacidad jurídica. Hacer la aplicación, aquí también cobra mucho sentido el principio pro persona, y todo eso evidentemente hará que pues las leyes se apliquen con el enfoque especial y diferenciado de este colectivo del que estamos platicando. Entonces, pues acá sí es importante también en consideración que hay que cruzar pues todas las metodologías como las hemos estado abordando a lo largo de los programas, el tema de un poco hablar de la interseccionalidad, ¿no? Sí, bueno, es una persona con discapacidad, pero qué otras circunstancias pues tienen que ver con la reducción de derechos, ¿no? Y digo, esto por mencionar algunas cosas, pero también tenemos un insumo interesante que puede ser de utilidad, el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ahí habla de toda la parte dogmática del tratamiento de las personas con discapacidad desde este enfoque especial y diferenciado, cómo debe de ser esta justicia igualitaria, libre de barreras físicas, tecnológicas, comunicativas, de actitud, ¿no? También de las personas, porque volvemos a lo mismo, no es que las personas se tengan que ajustar a la justicia, sino cómo la justicia se adapta a las condiciones particulares de las personas. Pero además la Suprema Corte tiene muchas otras herramientas, ¿no? Porque pues también desde ahí nos pueden ayudar a este entendimiento cabal, ¿no? Acá sí este protocolo enfatiza en la necesidad de valorar la capacidad jurídica en todos los casos y pues evitar supuestos automáticos de incapacidad, siempre privilegiando pues la voluntad y la preferencia de las personas, y pues establece las obligaciones de las autoridades para actuar con debida diligencia a partir de este contexto. Pero andamos sobre los tiempos, ¿no, May? Sí, ya nada más sería interesante decir que pues ya con que la mayoría de las autoridades lo leyera. Ya de perdida, ¿no? Ya sí. de perdida. Pues bueno, vamos a una pequeña pausa comercial. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC o, en su caso, pues llamarnos al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Estamos en Reivindicando Derechos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, pues estamos de regreso. Ya hemos platicado qué son las personas con discapacidad, cuáles son estas barreras a las que se enfrentan a la hora del acceso a la justicia. Ya nos hiciste tú también un planteamiento de todas las obligaciones estatales, de este documento tan importante que tiene la Suprema Corte, que es el protocolo. Y pues bueno, yo les voy a platicar ahorita en este bloque cuál es el derecho de las personas o cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad. Sabemos que México es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como ya se los mencioné en el bloque pasado, pero bueno, esta convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad para acceder a la justicia en igualdad de condiciones. El artículo 13 obliga a los estados a proporcionar ajustes de procedimiento y apoyos adecuados para facilitar la participación efectiva de todas estas personas en las diversas etapas del proceso penal. Pero bueno, no sobra señalar que son ajustes razonables.
como ya decías, ¿no? Estas palabras que se convierten importantes a lo largo de este programa, bueno, estos ajustes razonables, que son las modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que se realizan en un entorno, en un proceso o práctica, con el fin de garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, sin que presente esto una carga desproporcionada o indebida para quien debe implementarlos, ¿no? Tampoco queremos que hagan algo que esté fuera ni de presupuesto ni de lógica, ¿no? Bueno, este concepto sí está consagrado en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de Persona con Discapacidad y tienen el carácter de obligatorio para los estados parte. Ejemplo, México, ¿no? Que ya dijimos que lo firma. Bueno, en el contexto de acceso a la justicia, algunos ejemplos de ajustes razonables incluyen, por ejemplo, ¿no? Proveer intérpretes de lengua de señas mexicanas o sistemas alternativos de comunicación para personas sordas o con discapacidad auditiva. Otro de ellos es permitir que las personas con discapacidad psicosocial o intelectual estén acompañadas por un facilitador o persona de apoyo durante una audiencia o diligencia judicial. También a modificar el lenguaje jurídico para que sea comprensible y claro, evitando tecnicismos innecesarios, ¿no? Sabemos y traemos, a veces lo hacemos involuntariamente los abogados, ¿no? Sí. Empezamos a hablar de una manera que la gente, ¿qué? No, bueno. Sí, este es un ajuste razonable. Debemos de modificar este lenguaje para que sea comprensible. Otra es establecer espacios físicos accesibles en juzgados, ministerios públicos o defensorías. Permitir el uso de tecnología de asistencia como lectores de pantalla para personas con discapacidad visual, reprogramar audiencias en caso de que la persona requiera tratamiento médico o apoyo especial ese día. Bueno, todos estos ajustes permiten que la persona con discapacidad comprenda, ¿no? Para empezar, comprenda qué está pasando, participe, sea escuchada efectivamente dentro del proceso judicial, garantizando así una tutela judicial efectiva y el principio de igualdad sustantiva. Entonces, en este sistema penal mexicano, la figura de la inimputabilidad se ha utilizado para excluir a personas con discapacidad psicosocial o intelectual y les niegan su capacidad jurídica. Esta práctica, pues obviamente contraviene a la convención que ya hablamos, y reconoce la capacidad jurídica de todas las personas en igualdad de condiciones. La inimputabilidad perpetúa la discriminación y la exclusión social. Eso no tenemos duda a nadie, ¿no? Esta inimputabilidad, en el sistema penal mexicano significa que una persona no puede ser considerada plenamente responsable de un delito debido a que al momento de que lo cometió no tenía la capacidad de comprender que lo que estaba haciendo, ¿no? O de cómo estaba actuando. Y pues bueno, esto se puede deber, por ejemplo, a una discapacidad psicosocial o intelectual grave. En estos casos, la ley tiene que reconocer o reconoce que castigar a una persona que no tenía control de sus actos no sería justo ni proporcional. Y es por eso que se le impone una pena como a una persona imputable. Entonces, sin embargo, la manera en que tradicionalmente se ha aplicado esta figura ha sido problemática para las personas con discapacidad. Muchas veces se les ha considerado automáticamente inimputables y en lugar pues de proteger sus derechos, se les ha encerrado en instituciones psiquiátricas por tiempo indefinido, no llevan un juicio justo, no tienen garantías, lo que pues obviamente a qué equivale a una discriminación y a una privación arbitraria de la libertad. Y bueno, aquí es donde entra en juego esta Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad que México está obligado a cumplir. La Convención establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas y deben de ser tratadas como sujetos de derecho, no como objetos de tratamiento. Y esto implica que algunas personas puedan requerir apoyos para participar en un juicio o comprender el proceso. No deben ser automáticamente excluidas ni privadas de sus garantías procesales por el solo hecho de tener una discapacidad.
Entonces, si el sistema penal mexicano debe adaptarse para juzgar con perspectiva de discapacidad, haciendo estos ajustes razonables y evitando el abuso de la inimputabilidad como excusa, ¿no? Para encerrar o marginar a quienes requieren un trato digno y justo. Entonces, en papel y como México Estado parte de la convención, suena bien, pero vemos este tipo de situaciones que en la práctica pues obviamente cometen graves violaciones a derechos humanos en contra de personas con discapacidad. Y estos obstáculos, pues, ¿cuáles serían? ¿Tú qué opinas, Norma? ¿Cuáles son? Sí, es que justo lo que mencionas en el sentido de como de ser un estado muy paternalista, ¿no? A reserva de ahorita platicar con nuestro invitado, en alguna ocasión, ni siquiera me quiero poner al símil, ¿no? Pero podemos tener alguna discapacidad transitoria, ¿no? En el pasado tuve una fractura de tibia y peroné. Y entonces, enfrentarte en ese entonces, yo iba a la universidad ahí en CU, y tomar las clases era una cosa espantosa, ¿no? Porque tenías que ir de un edificio a otro. Te puedo decir que los meses que estuve con la pierna enyesada, ¿no? Sí hubo personas que me ayudaban, pero te puedo decir que eran pocas, ¿no? Que en realidad yo pasaba ahí como desapercibida. Varias veces me intenté caer en las escaleras, ¿no? Por todas estas cuestiones. Pero sí te das cuenta que el entorno no es accesible. Pero esto lo saco a colación porque meses después, bueno, más bien años después, una compañera, ya cuando estábamos en la maestría, una compañera se había lastimado también una pierna, ya no fue una fractura. Y entonces decía, es que la universidad tiene que salir por mí hasta donde pueda pasar vehículos, poner a una personal para que me asista y luego de ahí llevarme hasta mi salón, y esperarse por si yo quiero ir al baño o algo así, y si no, regresar por mí a la hora de la salida, ¿no? Y entonces decíamos, no, es que o sea, tú lo que estás buscando es un privilegio, ¿no? Sí, no estamos diciendo no. que no necesites de pronto, que no haya accesibilidad y pues de pronto eso complica, pero de ahí a generar estas condiciones y lo que empecé yo a abordar en estas temáticas de las personas con discapacidades, un poco enfocarnos a lo que de alguna manera su condición sí les permite hacer para que se vuelvan autónomos, ¿no? Y que de alguna forma pues puedan trabajar, o puedan entrar a algún mecanismo, herramienta, no sé, ¿no? Procedimiento y demás. Pero no mirarlo desde la mirada o desde la forma en cómo lo veía esta compañera que les platico, porque entonces era, y como tengo una discapacidad, casi llévenme, ¿no? No. Por eso son ajustes razonables, ¿no? Por eso esa es la palabra, razonable. Exactamente. Entonces, en cuanto al acceso a la justicia, pues sí, esta cuestión de falta de intérpretes de lengua de señas, documentos en formatos accesibles, los apoyos adecuados durante los procesos penales, pues todo esto, si no lo tenemos, como bien lo referías tú, limita la participación efectiva, vulnera los derechos al debido proceso, pero también seguimos teniendo muchos prejuicios, muchos estigmas en cuanto a cómo de pronto tratamos a las personas que tienen una discapacidad, y eso sí afecta tanto la percepción como el trato que tenemos hacia ellas, y en ocasiones se pueden dar estas pues prácticas discriminatorias que a veces negamos, ¿no? Y que en ocasiones pues se puede traducir también en una negación de denuncias o en la falta de credibilidad de testimonios. Por fortuna, como les decía, sí tenemos herramientas que, bueno, como May decía, pues al menos que las lean las autoridades, por favor, ¿no? Pero tenemos protocolos de actuación, tenemos pues, bueno, los protocolos porque nos ayudan un poquito a orientar, ¿no? La función de los operadores de justicia, pero también ya tenemos cuadernos de jurisprudencia en la materia, que son criterios que ya se han plasmado y que nos pueden ayudar, o insisto, también mecanismos o herramientas como guías para elaborar sentencias de formato de lectura fácil, ¿no? Para también que estos están enfocados para diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, porque también las conocemos en los temas para niños, por
por ejemplo, pero bueno, dependiendo del contexto se van adaptando. Entonces, o sea, para resumir un poco todo esto y para ya cerrar este pequeño bloque, pues sería que precisamente tener estas herramientas habla de un Estado democrático de derecho y habla de la inclusión de las personas con discapacidad en la vida cotidiana y que el acceso a la justicia pues no es nada alejado, ¿no? Y que cuando de pronto también ellos son víctimas de algún hecho delictivo, de una violación a derechos humanos, pues entra esta obligación reforzada del Estado, ¿no? Pero bueno, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial para ahora sí ya darle entrada al invitado? ¿Va? Vamos, vamos. Bueno, pues estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y hoy estamos platicando sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad que se ven involucradas en un proceso penal. Y hoy tenemos de invitado a Cristóbal Sánchez Calvillo. Le damos mucho pues la bienvenida, las gracias por estar acá, por haber pues participar con nosotras y explorar un poquito estas temáticas. Cristóbal, bienvenido. Bienvenido, hola, Cristóbal. Buen día, Maya. Buen día, Norma. Muchas gracias por la invitación. Pues voy a leer un poquito tu semblanza, Cristóbal. Él es psicólogo con 12 años de experiencia en la administración pública, es experto en procesos de capacitación y profesionalización del capital humano, es consultor en accesibilidad e inclusión para el sector turístico, es fundador del Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad y autor del libro Crónicas de Accesibilidad, Los muros que derribamos y activista de los derechos de las personas con discapacidad. Pues ha trabajado en diferentes lugares como lo mencionamos y pues hoy le damos esta más grata bienvenida pues porque ahora sí que de su propia voz nos podrá aclarar muchas de las cosas que tal vez nosotras no lo dijimos de manera correcta, pero pues porque no vivenciamos la discapacidad, pero pues evidentemente es importante pues escuchar, ¿no? Cristóbal, la primera pregunta que quisiera hacerte, ¿cuáles son estos principios que deberían de imperar en, pues digamos, en la actuación de las autoridades en cuanto a la participación de las personas con discapacidad? Gracias. Sí, miren, en lo primero que quisiera yo hacer mucho énfasis es justamente en la definición de la convención que pone a la persona con discapacidad justamente bajo esta lupa de ser persona y en el centro, ¿no? Y eso es muy importante para entender estos principios, dado que un error tanto de la sociedad como del sistema jurídico es olvidarse de esta parte súper importante, ¿no? Que la persona con discapacidad es persona y desde esa perspectiva tiene justamente la capacidad de incluso cometer un delito, ¿no? Justamente, o de ser víctima de un delito. Y eso es una parte que a veces se olvida, que a veces tanto la procuración como la administración de justicia pasan por alto, ¿no? Pareciera que quienes vivimos con una discapacidad estamos como en un limbo. Sí, jurídicamente ya está escrito, pero a la hora de la actuación es como, o no puedo creer que tu testimonio sea correcto o que te haya pasado algo, porque cómo te van a hacer algo si tienes discapacidad, eres casi intocable, o viceversa, ¿cómo crees que tú vas a cometer un delito, no? Entonces, ese sería un punto antes de responderte que quisiera que quedara bastante claro, que somos personas y podemos experimentar todas las facetas de la vida. Ahora, particularmente
¿cuáles son los principios pues, más relevantes? Pues no olvidemos que los derechos humanos tienen características particulares, ¿no? Indivisibles, ¿no? Progresivos e interdependientes. Y en ese sentido, pues la dignidad inherente, ¿no? La participación efectiva que se involucra en temas de autonomía e independencia, la igualdad jurídica ante la ley y la accesibilidad universal serían los cuatro principios más relevantes, por llamarlos de alguna manera, aunque todos los demás siguen siendo parte fundamental de esta construcción derecho humanista de las personas con discapacidad. ¿No? Estos cuatro principios nos garantizan que las personas con discapacidad se vinculen a los procedimientos de manera completa e íntegra, reconociéndolos o reconociendo a las personas con discapacidad con toda la capacidad jurídica que se tiene, ¿no? Ok. Cristóbal, yo estaba leyendo tu currículum y le decía a Norma que me llamó mucho la atención porque pues eres una persona muy preparada, pero además que esa preparación la pones también al servicio público. Y leí que pues tú has diseñado políticas públicas de inclusión para personas con discapacidad. ¿Qué es lo que tú, qué es lo que tú dices? Esto no debe de faltar en una política pública de inclusión. Mira, a la hora de diseñar políticas públicas, me tocó hacerlo, por ejemplo, directamente en la Secretaría de Turismo eh, para la administración pasada en el programa sectorial. Y el enfoque que yo privilegio es la accesibilidad, ¿no? Eh, Más adelante les hablaremos un poquito de eso, pero creo que México sigue atrapado en esta visión de los ajustes razonables, ¿no? Como hago las cosas, construyo la política pública, desarrollo los programas sociales y después me acuerdo que debería haber respetado el principio de accesibilidad, ¿no? Y entonces esto nos lleva a muchas cuestiones que a veces son difíciles de resolver porque las cosas ya están planteadas, ¿no? Y entonces empezamos, digamos, a colocar parches, ¿no? A colocar post-its como de, se me olvidó que pues tenía que aplicar el protocolo de la Suprema Corte y entonces ahora consíguete un curso rapidísimo para que alguien sepa hablar lengua de señas, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues la lengua de señas mexicanas es técnicamente otro idioma, como si aprendiéramos inglés, francés, italiano, etcétera, etcétera. Entonces, algo que debe ser privilegiado a la hora de diseñar cualquier política pública con perspectiva de discapacidad es entender que la accesibilidad no es un ajuste, no es un parche, debe ser la visión, porque así lo establece el artículo 9 de la Convención y el 2 de la Ley General, que las cosas se deben diseñar desde el principio, desde pues el eje rector de la accesibilidad, ¿no? Y países, por ejemplo, he tenido la oportunidad de visitar países como Japón, España, etcétera, ya piensan en este modelo, ¿no? Como de la accesibilidad debe ser el núcleo desde donde se desarrolla la política pública o cualquier programa de intervención. Y en ese punto, Cristóbal, te quiero contar como algo ahí que hemos vivenciado, porque aparte de ser una organización de la sociedad civil, somos consultoras. Y fíjate que hace unas semanas, ahora sí que voy a aprovechar tu expertise en la revisión de procesos y procedimientos, pero estaban haciendo un protocolo justo para personas con discapacidad en un centro de trabajo, ¿no? Y entonces nos los dieron para revisar. Y esto va relacionado justo con el tema de los ajustes razonables, ¿no? Porque entonces, además de que usaban un lenguaje incorrecto, ¿no? Estas frases de decir personas con capacidades diferentes, ¿no? Que también ahí me gustaría escuchar tu opinión. Lo que sí encontrábamos mucho era este tema de, bueno, y si la persona no se puede mover por sí misma o tiene, por ejemplo, una discapacidad visual, hay que estar con él en todo momento y ayudarle, ¿no? Y entonces yo les decía, pues es que pregúntenle al menos, ¿no? O sea, pónganlo en el protocolo, pregunten, no lo asuman como si fueran personas que de pronto no, como tú decías, ¿no? Es que
¿cómo es posible? ¿No? Tenemos que estar atrás de ellas porque no vayas, o sea, me parece que eso ya es extremo. ¿Hasta dónde es un ajuste razonable? Y esta cuestión de qué tanto los términos son importantes en esta materia. Claro. Mira, te voy a responder primero en el tema de la terminología o la denominación, ¿no? Eh, el término correcto es personas con discapacidad. Eh, ¿Y por qué? Porque ya está determinado tanto en el Tratado Internacional como en el marco jurídico nacional, ¿no? Donde se privilegia esta categoría de reconocimiento de la condición humana y la dignidad inherente, ¿no? Es decir, todos somos personas. Las condiciones o atributos que vivimos cada persona son los que generan la diversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido es persona con discapacidad y a partir de ahí podemos integrar persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad motriz, etcétera, ¿no? Eh, Creo que este tema de personas con capacidades diferentes, como si fuéramos, no, yo soy capacidad de 1 litro, yo de medio litro, ¿no? Sí. Eso es a lo que se refiere una capacidad, ¿no? Ujú. Creo que se ha sistematizado en la sociedad pues, desde el gobierno del expresidente Fox y también bajo el modelo asistencial, perdón por la marca, pero de Teletón, ¿no? El modelo Ujú. Teletón. Ujú. Es como esta visión de victimización hacia que la discapacidad se sufre o se padece, ¿no? Entonces, Ujú. para resumir, el término correcto es persona con discapacidad y el colectivo así lo hemos asumido. Muchos dicen, ay, es que hay, ¿por qué te incomoda que te digan persona con capacidades diferentes? ¿En qué te molesta? Me molesta simplemente por el hecho de que no me estás reconociendo en mi condición humana, ¿no? Y ha sido una lucha de mucho tiempo para llegar mínimo a que se nos denomine como personas, ¿no? Ahora bien, en el tema de hasta dónde son válidos los ajustes o los acompañamientos, vuelvo a lo mismo. El ajuste razonable es un tema de casuística, ¿no? Se implementan después del diagnóstico caso por caso, ¿no? Porque la discapacidad no es un grupo homogéneo, ¿no? Donde todos necesitan lo mismo. Cada discapacidad necesita medidas de accesibilidad y ajustes razonables totalmente diferentes. Lo que hagas para una persona ciega no sirve para una persona con discapacidad auditiva. Lo que hagas para alguien con discapacidad psicosocial no sirve para intelectual, ¿no? Entonces, por eso los ajustes razonables son casuísticos, pero las medidas de accesibilidad deberían ser el principio que rige cualquier desarrollo de políticas de políticas públicas, de protocolos de actuación, de políticas corporativas en empresas, etcétera, etcétera. Qué interesante, estoy muy atenta a lo que nos estás Sí. diciendo, Cristóbal. Y bueno, todo esto que nos estás platicando, Cristóbal, en un ambiente laboral, en un ambiente pues de comunidad, de convivencia, se entiende, pero ¿qué pasa cuando trasladamos todo esto a un acceso a la justicia? Te platico, por ejemplo, nosotras desde el lado de asesoras jurídicas, cuando vamos a asuntos, a fiscalías, a ministerios públicos, a CEMEFOS, a diferentes lugares donde tenemos diligencias, es complicado el acceso, que las personas te escuchen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede o tú qué opinas, qué propones? ¿Cómo ves la problemática de las personas con discapacidad frente al acceso a la justicia? Ya, mira, la problemática del acceso a la justicia es un síntoma más de la problemática de el acceso a la autonomía en general de las personas con discapacidad. Es decir, aquí partimos de la premisa de que México es un país que está en -10 en temas de accesibilidad y de atención a las personas con discapacidad. Que para lo que sabemos, pues es técnicamente una situación vergonzosa, ya que todos sabemos que fuimos el país que impulsó la convención gracias a Gilberto Rincón, ¿no? Entonces, eh, somos pues, el país con más recomendaciones por parte del comité, ¿no? Entonces, es una situación deplorable, ¿no? Donde
pues el acceso a la justicia es un síntoma más de lo mal que está, ¿no? Y yo particularmente veo que ahora con el cambio de la reforma judicial que del 1 de junio y estas modificaciones, si antes el juzgador, eh, el que impartía administración de justicia, no tenía el conocimiento, ahora menos, ¿no? Y peor aún en el tema de procuración de justicia, peritos, ministerios públicos, eh, acompañantes, facilitadores, etcétera, etcétera, pues están pues en otro nivel, ¿no? Tienen menos conocimiento. Entonces, ¿cuál es la problemática más grave? Que no se conoce el tema, ¿no? Que se pasa por alto. O sea, la ley general existe, sí, en letra, pero no existe reglamentación secundaria suficiente ni con la fuerza suficiente para que se materialice pues la realidad entre lo escrito y las actuaciones. Y no demerito el trabajo del protocolo de la Suprema Corte, pero en esta polarización que existe en nuestro país es como, pues eso es para la Suprema Corte y para los ministros y para los jueces privilegiados, y como es para ellos, acá en procuradurías, en fiscalías, en servicios periciales, pues no lo leemos porque ¿por qué vamos a leer algo del Poder Judicial, no? Ujú. Entonces es esta discrepancia enorme. Y justo pues en esa línea, ¿cuáles serían las implicaciones que tú podrías detectar de la falta de accesibilidad en un procedimiento penal para una persona con discapacidad? Pues mira, las implicaciones para mí son graves, ¿no? Ujú. Porque uno, como yo les decía, una persona con discapacidad, eh, o sea, en última instancia es una persona, puede cometer un delito o ser víctima de un delito. Entonces, al existir toda esta falta de implementación de ajustes de medidas, es una indefensión, ¿no? Es una violación sistemática de derechos humanos y un acto de discriminación per se, ¿no? Eso significa que una persona con discapacidad no puede acceder al goce pleno de sus derechos, pero también puede ser objeto, por ejemplo, de una sentencia, ¿no? Condenatoria cuando a lo mejor no fue el caso, ¿no? O como ustedes lo mencionaban, pues desde la figura de la imputabilidad, como no sé qué hacer contigo, te mando a un centro psiquiátrico, un centro médico, un centro de rehabilitación, pensando que el problema es curarte para que entiendas lo que pasó, ¿no? Entonces, pues las implicaciones es que mientras sigamos asumiendo que la discapacidad se interpreta en este país desde el modelo médico de asistencia, no va a haber derecho que se pueda ejercer o garantizar, ¿no? Y en ese sentido, pues la justicia no está eximido de esto. Claro. Cristóbal, digo, ya platicamos todo, la realidad que vivimos en México, lamentablemente, ¿no? De una manera incluso frustrante, pero quisiera saber si hay una luz en el camino. ¿Hay alguna política pública que se haya hecho bien, que vaya bien, desde tu punto, o sea, desde tu opinión? ¿Qué me dices? Sí, se ha trabajado bien en esto. ¿Hay algo en lo que se ha trabajado bien? Sí, yo sí considero que el trabajo de la Corte, ¿no? A lo largo Ujú. de los últimos años ha sido eh, bastante importante y bastante crítico a la hora de salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. No nada más el protocolo de actuación en términos de procedimientos penales, sino, por ejemplo, también las tesis aisladas que garantizan, por ejemplo, que las personas con discapacidad podamos acceder a un seguro médico, a un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, las tesis aisladas para que se quitara esta figura de la interdicción y se entendiera que es un proceso de discriminación al no permitir que la voluntad o la decisión de la persona con discapacidad sea el centro de las resoluciones. Entonces creo que la Suprema Corte hasta el día de hoy ha sido ese actor que ha puesto en perspectiva cómo se debe implementar tanto la convención como la ley general. Y digo hasta ahora porque sabemos que estamos en un proceso de incertidumbre de qué va a pasar ahora con esta nueva corte que llega, ¿no? Pero hasta ahora
desde mi perspectiva, quien ha hecho las cosas más fáciles para las personas con discapacidad ha sido la Corte. Además, pues yo personalmente conozco a compañeros con discapacidad, maestros en derecho, doctores en derecho, que están trabajando directamente en la Corte y que desde esa perspectiva impulsan el que las personas con discapacidad ocupemos los espacios que por derecho nos corresponden, ¿no? En la participación política, en la participación judicial, en el respeto de nuestras profesiones y talentos, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Ahora, en tema del Poder Ejecutivo, no hay forma, no hay algo que pueda calificarse de correcto porque eh, las personas que ocupan estos puestos generalmente pues tienen una visión del modelo médico, ¿no? O simplemente no cuenta con el conocimiento, tienen un desconocimiento total. De pronto eso es grave, ¿no? Digo, ya andamos cerca del corte, que es grave porque pues al final, si se supone, entiendo que de pronto uno no puede ser experto en todo, ¿no? Pero para eso tiene a sus consultores, ¿no? Y que no tengas un discurso, al menos discurso, ¿no? De políticas públicas en esta materia o de preocupación genuina, pues sí causa un poco ahí de escozor, porque, pues, como tú bien lo has dicho, ¿no? Forman parte de la sociedad y como un miembro activo, pues evidentemente tiene que gozar de todos los satisfactores que pues todas las personas tenemos sin ninguna condición, ¿no? Pero pues bueno, aquí lo hemos visto en otras temáticas que nos preocupan, Cristóbal, pero pues bueno, tú también nos has puesto el dedo en el renglón de las cuestiones que todavía están ahí inconclusas, ¿no? Pero bueno, miren, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa comercial? Para ir al último bloque, por ahí tenemos un par de preguntitas más que hacer y aprovechar el conocimiento de Cristóbal. Entonces, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa comercial? Sí, vamos. Ok, pues entonces recuerden, estamos en CIMAC Radio, nos pueden escuchar a través de cimacradio.org y nos pueden buscar a través de pues, las redes sociales de CIMAC o llamarnos al número de cabina 55 35 08 47 61. Volvemos. Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando de los derechos humanos de las personas con discapacidad que están involucradas en un proceso penal. Y hoy tenemos con nosotras a un invitado muy especial, Cristóbal Sánchez Calvillo. Cristóbal, otra pregunta que quisiera hacerte. Ya más o menos nos has ido contando lo bueno, lo malo y demás, pero de pronto, ¿qué le falta al Estado mexicano para garantizar los derechos de las personas con discapacidad? Ya. Mm, Mira, personalmente, lo que yo considero que le falta al Estado es pasar de la letra a la acción, ¿no? Hay temas ahí, por ejemplo, pendientes que se quedaron desde la legislatura pasada, que era el tema de las cuotas de inclusión laboral, la legislación efectiva en temas de accesibilidad digital, de turismo accesible, por ejemplo. Entonces, creo que lo que le falta al Estado es dejar ya por fin la visión médica asistencialista, ¿no? Digo, creo que el tema de la pensión universal es bueno porque hay gran parte del colectivo por estas condiciones que ya hemos platicado viven en temas de pobreza extrema, pero una pensión de 1,400 pesos al mes no resuelve el tema coyuntural, no estructural de la marginación de personas con discapacidad. Entonces hay que pasar a la acción, ¿no? Ya se van a cumplir pues, técnicamente 20 años desde que se ratificó la convención y seguimos sin tener reglamentación secundaria de la Ley General de Inclusión, etcétera. Entonces hay que pasar a políticas públicas que generen un impacto real, ¿no? Desde emprendimiento, desde inclusión laboral efectiva, desde educación de calidad. Entonces creo que lo que le falta al Estado mexicano es plantear ya las acciones concretas y dejar un poquito el discurso y el clientelismo social, ¿no? Para que las personas con discapacidad podamos pues ocupar los espacios sociales que por derecho nos corresponden. Claro. Y ahora creo que la más difícil que te haría, Cristóbal,
¿qué es lo que nos falta a un nivel sociocultural para poder garantizar los derechos de las personas con discapacidad? Ya, mira, creo que la respuesta iría en el mismo sentido. Creo que la sociedad mexicana debe entender que las personas con discapacidad son personas, ¿no? Que viven, disfrutan, ríen, gozan, se relacionan, trabajan, estudian de la misma forma que todos, ¿no? Por ejemplo, la definición de la convención tiene, desde mi punto de vista metodológico y epistemológico, cosas muy importantes, ¿no? Es decir, nos plantea que la discapacidad o esta condición discapacitante está en las barreras, ¿no? En las barreras y los obstáculos que se le imponen a personas que viven con cierta condición específica. Entonces, en ese sentido, eh, mientras más barreras ponga la sociedad, más grave va a ser esa condición discapacitante. Y por el contrario, entre menos barreras imponga la sociedad, vamos a tener una inclusión real, una inclusión más efectiva, ¿no? Y en ese sentido, pues la sociedad, igual que el gobierno, debe comenzar a practicar esas acciones ya concretas y claras, ¿no? Eh, Se me ocurre, ¿no? Pues, por ejemplo, entender que tener tu puesto ambulante en el metro sobre las guías podotáctiles, pues es un acto de discriminación, a lo mejor no en términos jurídicos, pero sí socioculturales, ¿no? A lo mejor llamémosle segregación, por ejemplo. Entender que donar al Teletón está bien, pero está mucho mejor diseñar puestos de trabajos bien pensados para aprovechar el talento de las personas con discapacidad, del profesionista con discapacidad. Entonces, también es un cambio sistemático de pensamiento que sé que no se resuelve de la noche a la mañana, pero tampoco podemos esperarnos un siglo más, ¿no? A que la convención alcance su primer centuria y sigamos pensando en donar el Teletón el año que viene, ¿no? Ujú. Y saben, les comparto un poco en relación a esto que nos platicas, porque también lo he vivenciado. Tengo un familiar con una discapacidad, se llama David, y él tiene autismo y tiene parálisis cerebral. Entonces, si tú lo ves físicamente, tal vez no distingas en un primer momento que tiene una discapacidad. Su mamá ya falleció, mi tía, pero era muy frecuente que mi tía pues lo llevara a sus revisiones médicas que tenía en el ISSSTE, si no mal recuerdo. Y, y bueno, en una ocasión, de pronto, si él veía, por ejemplo, estas donitas que te pones en el cabello, ¿no? Si él las veía, como que en automático se las jalaba a la chica, ¿no? Entonces, en el transporte público tuvo un evento de esta naturaleza, por más que mi tía les explicó que no lo había hecho con intención, pues porque a veces en el jalón, pues se puede llevar un poco de cabello y demás. Y mi tía les explicaba, es que tiene una discapacidad, no es consciente o sea, no te quiso causar un daño, él simplemente, pues como tiene esta obsesión de pronto por ciertas cosas, simplemente te jaló, pero no fue su intención lastimarte. Y las personas del transporte público y la persona que pues en su momento recibió el jalón, dijo, no me importa, no me importa, no me importa, porque no se le ve que tenga una discapacidad. Mi primo ni siquiera habla, ¿no? Y se lo llevaron al Ministerio Público. Del Ministerio Público se lo llevaron a Fray Bernardino. Estuvo alrededor de como un mes para poder valorar lo que era evidente, ¿no? Y hasta el final, les digo, después de un mes pudimos sacarlo de Fray Bernardino. Evidentemente hicimos muchas cosas para sacarlo, porque mientras estuvo él ingresado ahí, le dieron muchísimos medicamentos que lo tenían completamente dopado. Y era también una impotencia que uno tiene de decir, pues es que cómo les explico que pues tal vez no se le ve, pero sí tiene una discapacidad y no lo está haciendo de una forma violenta, y al final, pues sí, generó como todas estas
todas estas afectaciones, ¿no? A un plano individual. Entonces, por eso te preguntaba, porque sí de pronto creo que hay muchas cuestiones que a nivel social, pues, todavía tenemos que seguir trabajando. Nos falta mucho. Sí, bastante, ¿no? Pues Cristóbal, ya andamos muy cortitos de tiempo, Sí. pero no sé si hay algo que quieras decirle a nuestro auditorio o algo que se nos haya olvidado preguntarte y que tú consideres, esto no me preguntaron, pero tiene que saberlo el auditorio. No, creo que las preguntas fueron clave, también la exposición que ustedes hicieron, y yo nada más recalcaría este tema de entender por qué es tan importante asumir que somos personas con discapacidad, ¿no? Esta característica de la naturaleza humana, donde todo lo que hace un humano también lo hacemos quienes vivimos con discapacidad, es vital para poder avanzar, ¿no? Y esa sería como mi reflexión, y nada, agradecerles la invitación, que el auditorio pueda aprovechar todo este conocimiento, y pues nada, a sus órdenes para cualquier otro tema. Yo manejo en este momento el tema de turismo accesible, que también es un sector pues bien desatendido para un país como México, con un patrimonio turístico tan grande, ¿no? Pero hay muchos temas que revisar en torno a la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, nada más que agradecerles. No, pues muchas gracias a ti. Mayra, ¿algo final que nos haya faltado, que quieras cerrar? Sí, tengo una pregunta y tengo un comentario. La primera es, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Porque vi que en tu currículum que eres autor de un libro que se llama Crónicas de Accesibilidad, los muros que derribamos, y pues, ¿dónde lo podemos encontrar ese libro? Claro, el libro está publicado en Amazon, tal cual. Si pones el título del libro y Amazon en el buscador te aparece. Tenemos la versión digital y física, y la versión digital es muy especial porque está justamente diseñada con accesibilidad, ¿no? Con herramientas de texto alternativo, con herramientas para el lector de pantalla, para magnificadores, justamente pensada para que el libro fuera disfrutado también por lectores con discapacidad. Qué interesante. Y bueno, mi Ujú. comentario es agradecerte mucho y ver que sí hay muchas cosas en las que se pueden trabajar, pero me emociona y me transmites mucha energía en que si tú y muchas personas están trabajando para derribar barreras, pues tómenos en cuenta como organización para sumarnos a ustedes, a esa lucha, y que desde nuestra trinchera pues también apoyar en todo lo que sea necesario. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. Pues bueno, con esto vamos a cerrar nuestro programa. De nueva cuenta, dar las gracias a Cristóbal Sánchez Calvillo. Ya por ahí Mayra nos dio el tip y el de dónde podemos conseguir su libro. Búsquenlo si tienen esta expertise que de pronto quieren o que desean explotar el conocimiento de Cristóbal, pues ahí pueden buscarlo. Nosotros también les pasaremos su contacto sin ningún problema, ¿no? Para que lo consulten. Y pues ya saben, ¿no? Si tienen alguna pregunta en específica de este programa o si quieren alguna temática en particular, pues nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC Radio, o nos pueden pues buscar en el número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. No nos queda más que despedirnos. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.